era ya escandaloso, hasta, discúlpame el término, asqueroso, ¿no? Que un congresista que esté involucrado en un acto de violación siga votando en el pleno del Congreso. Si te habrás dado cuenta, en algunas Sí, sesiones sí, lo sí, hizo. sí. Estamos en la comunicación ya con Richard Arce, ex congresista de la República, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa Te Escucha. Muy buenas noches, parlamentario. Buenas noches, Katiuska. Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo. Gracias. Ya se ha logrado, se ha votado este informe final que inhabilita por 10 años al congresista Freddy Díaz Monago. Recordemos que él era de la bancada de Alianza para el Progreso y era un poco el sinsabor, la desazón que tenía la gente cuando hablamos del Congreso, ¿no? La gente decía de forma bastante contundente, hay un parlamentario que ha cometido un acto de violación y el Congreso se calla. Es importante que se entienda que el Congreso tiene mecanismos legales, constitucionales, para poder sancionar si un parlamentario comete un delito común. Y en esto quiero ser muy explícito porque durante semanas se ha estado discutiendo sobre demostrar la acusación, demostrar el delito. Lo que ha hecho el Congreso de la República es un procedimiento establecido que podríamos llamarle como juicio político. No se requiere demostrar el delito que se le imputa, porque evidentemente esa instancia es el Poder Judicial. En este caso, lo que está comprendiéndose es la suspensión, evidentemente, y el desaforo de este señor del Congreso de la República, que es una sanción política. Ahora, la Fiscalía tiene que continuar con las investigaciones y ahí viene la parte más interesante, porque los congresistas tienen inmunidad parlamentaria, inclusive después de haber culminado su periodo parlamentario. En lo personal, por ejemplo, terminó mi gestión parlamentaria un 30 de septiembre de 2019. O sea, hasta la fecha estamos 2022, tendría hasta el 2024 para que tenga la inmunidad, para que me puedan investigar. Entonces el Congreso de la República te levanta esa inmunidad. Entonces eso también es muy importante en este caso, ¿no? Porque va a habilitar para que se le investigue justamente en el fuero judicial y se le pueda ahí sí sancionar, porque ahí va a demostrar el delito. Pero en esta instancia era determinante porque el Congreso de la República accione, porque si no era ya escandaloso, hasta, discúlpame el término, asqueroso, ¿no? Que un congresista que esté involucrado en un acto de violación siga votando en el pleno del Congreso. Si te habrás dado cuenta, en algunas Sí, sesiones sí, lo sí, hizo. sí. Y es igual de escandaloso que esto haya pasado un 27 de julio y que ya estemos por cerrar el año y que recién se pongan las pilas. Por la presión que ha hecho la población de decirle, no los queremos, ustedes no han dado la talla, y creo que esto ha sido parte de la moral del Congreso de la República. Quiero hacerle una pregunta. Ha sido bastante frustrante cómo el Congreso cumple con su función de fiscalizar al Poder Ejecutivo, claro está. Pero ¿quién los fiscaliza? ¿La Comisión de Ética realmente funciona? ¿No debería haber un proyecto de ley, una reforma constitucional para que sean fiscalizados por un ente aparte, para que puedan ponerse a trabajar Claro, bien? podría ser lo ideal, Katiuska, pero a ver, vamos a explicar, porque Ujú. todavía este informe tiene que pasar al Pleno del Congreso de la República. Si ha salido la aprobación en la subcomisión, Ujú. todavía tiene la opción de la permanente, que sería de segunda instancia, y hay Correcto. una tercera instancia, que es el Pleno del Congreso, donde se va a aplicar la sanción. Pero sería ya escandaloso si es que en la No. permanente o en el Pleno podrían blindarlo después de que ya la subcomisión, que es como es un espacio donde donde se hace ejercicio del derecho, porque la persona, el congresista involucrado, lleva a sus abogados, justifica y habrán ponderado en esa instancia, ¿no? Ahora, muchas veces se dice otorongo no come otorongo, y lamentablemente eso se ha visto durante mucho tiempo, y hay que hacer la diferencia. La comisión de ética es por faltas éticas, y ahí la máxima sanción son 120 días de inhabilitación. Claro, como Hay se lo desde dieron. llamadas de atención, ojo, podría ser una sanción, una llamada de atención nada más. Lo máximo son 120 días de suspensión de las funciones como congresista. Esta es otra instancia, esta es la subcomisión de acusaciones constitucionales que está adscrita a la comisión permanente, donde se hace dos actividades. Se le levanta el fuero para que se le pueda investigar en las instancias judiciales, y también el juicio político que le corresponde en esta circunstancia, una sanción de inhabilitación
para el ejercicio de la función pública, ¿no? Esa era la discusión y permanente en el caso de Castillo cuando sus abogados decían, pero si no tiene ninguna sentencia, no se le ha aprobado nada. Nosotros exigíamos que el Congreso accione el mecanismo constitucional que tiene, donde se puede hacer el juicio político, entre comillas, porque como juicio político tampoco no está establecido, pero lo que sí está establecido es que se puede sancionar e inhabilitar, como lo hicieron con la presidenta del Congreso, Camones, que ante la propalación de un audio donde estaba negociando con César Acuña para favorecer proyectos de ley, eso pasó un viernes y el día lunes ya la habían retirado, la habían censurado de la mesa directiva y ya no era más la presidenta del Congreso. Eso es una sanción, por ejemplo, que se puede realizar desde el Congreso de la República. Muy bien, entonces para que la población sepa, este informe va a ir a una segunda instancia y luego al Pleno del Congreso. Y si es que se levanta esta inmunidad que tiene el parlamentario, va a ser procesado por parte del Ministerio Público. Sí, ese es el procedimiento, ¿no? Correcto. Porque de todas maneras, por más que sea delito común, había ciertas prerrogativas que muchas veces los abogados le buscan los vericuetos judiciales ahí para tratar de trabar el proceso de investigación. Es un caso gravísimo y evidentemente en lo que hemos visto no es ni siquiera un deslinde. Recuerda bien que ese congresista desapareció durante varios días. Si uno es inocente, sale al frente, confronta y mantiene su posición, ¿no? Y siempre, evidentemente, hay la presunción de la inocencia en el campo judicial, que es un principio, pero en este caso hay muchas evidencias que lo involucran, ¿no? O sea, hay un tema hasta de responsabilidad, porque te lo digo como varón. O sea, ¿cómo puede ser posible ese abuso que él ha cometido estando en el Congreso de la República, bebiendo, como él decía, he estado con bebidas alcohólicas encima, pero ¿dónde está la responsabilidad? O sea, puede entender que tal vez se toman una copa de vino, ¿no? Después de un almuerzo, tal vez un brindis, pero empezar a libar licor en una entidad pública demuestra el grado de desprecio también de su responsabilidad. ¿Por qué no se va a tomar a su casa, no? O se va a un bar, a un pub. Hay tantos lugares públicos donde se puede uno tranquilamente, está en su derecho de tener un esparcimiento, ¿no? Pero hay muchos factores. O sea, no quiero entrar a ese detalle, pero es más que evidente que este congresista definitivamente deja mucho que desear, ¿no? Muy bien, ya me queda muy poco tiempo y quiero hacerle una pregunta sobre otras reformas que va a tener que ver el Congreso y la Comisión de Constitución. Hay 3 temas que se ponen en la palestra que son bastante debatibles: la reelección, la bicameralidad y la Asamblea Constituyente. ¿Debe haber espacio en este Congreso para analizarlos o ya le tocaría al siguiente Congreso poner estas cartas sobre la mesa? Sería importante el tema de la renovación por tercios o por mitades del Congreso de la República, ¿no? Porque lo que estamos viendo el día de hoy, somos testigos, es la irresponsabilidad de los congresistas de la República que se aferran a sus cargos y no quieren asumir sus responsabilidades. Por ello son capaces de promover leyes como las que se pretende tumbar la SUNEDU. Toda la reforma universitaria quieren tirarlo al tacho y regresar a la antigua forma de administración donde teníamos universidades garaje y se traficaba con la educación superior. Pero fíjate, mira el desparpajo, ¿no? De estos congresistas, son tan irresponsables. El Poder Judicial tuvo que intervenir con una acción de amparo. Y los mismos que presentaron ese proyecto de ley han presentado una demanda de inconstitucionalidad. Es algo aberrante. O sea, el proyecto de ley que han presentado van al Tribunal Constitucional para decir, ese proyecto de ley que hemos presentado es inconstitucional, con el único objetivo de que evidentemente el Tribunal Constitucional les pueda absolver, porque tiene que absolver esta situación. ¿Para qué? Para que le pueda liberar de las investigaciones, perdón, de la posibilidad de las acciones de amparo que estaban establecidas, ¿no? Esto es un ataque directo a la reforma universitaria, y podemos hablar lo mismo con la reforma del transporte. Inclusive recuerda bien que se han querido tumbar la figura de colaboración eficaz que nos ha permitido, no solamente con el gobierno de Castillo, con Toledo, con Alan García, con Humala, con PPK y todos los que han estado involucrados, hasta el propio Vizcarra, para poder determinar el grado de responsabilidad penal que tenían. Entonces, ¿qué sucede? Los congresistas se sienten que tienen un cheque en blanco durante 5 años, y cuando no hay la motivación del escrutinio público para ver si se les puede
renovar en el cargo porque no hay reelección, o peor, si ni siquiera hay una especie de evaluación a mitad de periodo, se sienten con todas las ínfulas para que puedan hacer lo que se les venga en gana, ¿no? Por eso es interesante una renovación por mitades, que la población evalúe a los congresistas y a mitad de periodo a todos los que no cumplen, la mitad del Congreso se va y entra otra nueva mitad para que se pueda generar un mejor equilibrio de poderes y sobre todo la responsabilidad. Eso exigiría compromiso de parte de los congresistas. Esa reforma es vital, considero. Ahora, la bicameralidad ayudaría, pero no sé si se van a poner de acuerdo. Solo con un detalle, la condición tendría que ser que no aumente ni un solo sol del presupuesto. El Congreso de la República maneja entre 600 a 700 millones de soles por año. Creo que es suficiente para mantener dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Bajo esa condición podría darse la posibilidad de una reforma política en este aspecto. Gracias. Richard Arce, excongresista de la República. Muchas gracias por su opinión aquí en Exitosa. Muy buenas noches.